la clase que nos convoca hoy, que es la número 10, en la cual vamos a trabajar y profundizar un poquito más en las cuestiones que tienen que ver con la epistemología genética, que es de lo que trata el desarrollo teórico de Jean Piaget. Déjenme que leo los mensajes. A María José ya la anoté, a Brian también y a Florencia también. Quédense tranquilos, ya están todos presentes. Bueno, vamos a compartir el inicio de la clase 10. Y vamos a leer juntos los objetivos. Acá los tenemos para todos, que tienen que ver con seguir conociendo la teoría psicogenética del desarrollo, profundizar sus características evolutivas en el desarrollo del conocimiento, poder relacionar las características teóricas con las propias experiencias y saberes previos, que esto va a tener que ver directamente con la tarea que ustedes van a realizar en el campus después de que termine la clase. Y como siempre, tratar de desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico a partir de los aportes de Jean Piaget a las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Muy bien, y cuando ingresamos directamente a la clase 10, nos encontramos con este texto, Piaget y la teoría psicogenética. Y para dar una pequeña introducción, yo estuve preparando un pequeño power que introduce a este tema para después poder juntos ver un video que tiene una explicación bastante detallada y clara de la teoría psicogenética de Jean Piaget, y luego seguiremos con la clase. Vamos a dejar de compartir esta pantalla para compartir una nueva que es el PowerPoint. Y acá empezamos. Bien, como ven, lo que desarrolla Jean Piaget en sus trabajos acerca de la adquisición de la inteligencia se llama epistemología genética. ¿Por qué? Porque la palabra epistemología viene del griego y se refiere al estudio del conocimiento. Uy, miren, escribí mal. Y es el conocimiento de las estructuras, no de esto, no de esta palabra que casi no se puede leer, de las estructuras de la inteligencia. Es un conocimiento sistemático, validado a través de investigaciones y de registros de cómo se va estructurando la inteligencia de las personas. ¿Y por qué? Porque en la época en que Piaget comienza su desarrollo teórico, se decía o se pensaba que los infantes eran personas menos competentes que los adultos. Y lo que desarrolla Piaget a través de sus teorías es que los niños, las niñas, no son menos competentes que los adultos. Son personas que ven el mundo de otra manera.
Bueno, dijimos epistemología, y esta teoría es epistemología genética, porque la genética es el estudio científico del origen de las cosas. Y en este caso, Piaget se refiere a los orígenes del pensamiento. Y entonces podemos ver que a partir del nacimiento, todas las personas llegamos al mundo con una estructura mental básica. Esta estructura mental básica está compuesta fundamentalmente de reflejos, que son los que nos permiten sobrevivir a los primeros tiempos. Y sobre esa estructura de reflejos rudimentaria se van asentando los aprendizajes y los conocimientos posteriores. Ahora vamos a ver cómo desarrolla su teoría Piaget. Uy, ahí. Investigando el desarrollo cognitivo. Y su teoría se centra en explicar los mecanismos y los procesos que desarrollan los niños y las niñas para razonar y para pensar usando hipótesis. Esta teoría tiene tres componentes básicos, que son las etapas de desarrollo cognitivo o invariantes funcionales, que son cuatro, la etapa o estadio sensorio-motor, la etapa de las operaciones concretas, la etapa de... uy, se me hizo una laguna. Las operaciones, perdón, el sensorio motor, la etapa preoperacional, por eso no podía avanzar, porque me había comido la etapa preoperacional, las operaciones concretas y finalmente las operaciones formales u operaciones abstractas. Esas son las cuatro etapas del desarrollo cognitivo que Piaget llama invariantes funcionales, porque ocurren en todas las culturas de todas las personas del universo. Otro componente básico son los esquemas y el otro son los procesos de adaptación. Estos son los tres componentes básicos de la teoría de Piaget. Y ahora vamos a ir a explicar estos tres componentes. Como les decía, estas etapas del desarrollo cognitivo, que son los estadios, comprenden los 2 primeros años de vida, la etapa sensomotora, la preoperacional, otra vez, la preoperacional entre los 2 y los 7 años aproximadamente, son siempre estas edades, la etapa de las operaciones concretas que van entre los 7 y los 11, y la de las operaciones formales u operaciones abstractas también se llaman, que comienza en la adolescencia y se extiende hasta la adultez. Con esto no quiere decir que dejemos de aprender, todo lo contrario, solo que es como que el aparato que nos permite acceder al conocimiento ya está afianzado y a partir de ahí seguimos aprendiendo a lo largo de toda la vida. Ahora tenemos, ¿qué son los esquemas? Era la otra palabrita con la que estábamos caracterizando las teorías piagetianas. Los esquemas son la manera en que tenemos de organizar y comprender al mundo. Al principio, esos esquemas son muy simples, muy rudimentarios y centrados en las acciones físicas. O sea, lo primero que se aprende es a estimular el reflejo de la succión para poder alimentarse y seguir vivos.
Y luego la aprehensión de las manos, la posibilidad de aferrarse con las manos. También podemos decir que los esquemas son patrones de aprendizajes que vinculan lo que percibimos, las ideas que tenemos y las acciones que realizamos para darle sentido al mundo. Y Piaget sintetizaba todo esto en esta frase: los esquemas son la forma en la que vemos el mundo. Y ahora vamos a pasar a el proceso de adaptación, que es la otra característica que reúne la teoría piagetiana. El proceso de adaptación es un mecanismo que está compuesto por asimilación, acomodación y equilibrio. La asimilación es el momento en que incorporamos una nueva información a un esquema que ya tenemos, o un nuevo conocimiento a conocimientos que ya tenemos. La acomodación es el cambio que se produce en ese esquema que ya teníamos al recibir una información o un conocimiento nuevo. La acomodación es la modificación de esas ideas antiguas que se van reemplazando por ideas nuevas. Y el equilibrio, que más que equilibrio es un proceso de equilibración, es el momento en que se regula, en el que después de la asimilación y la acomodación hay un momento de calma en el que se genera un conocimiento nuevo y nos permite pasar a un esquema siguiente, a un nivel más complejo. Esto es un resumen muy acotado de las tres características fundamentales de la teoría piagetiana. Y después de esta introducción, vamos a compartir un video que me pareció muy claro y muy completo acerca de estas cuestiones de las que yo hice una introducción y algunas otras más. Ahora vamos a compartir. Y lo que tiene este video es que va un poco rápido, pero voy a tratar de ir dándole pausas para recapitular algunas cosas, ¿sí? Dale, profe. Esperen que tengo que compartir sonido. Ahí vamos. William Fritz Piaget, conocido popularmente como Jean Piaget. Fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo quien nació en 1896 y falleció en 1980, a la edad de 84 años. Sus estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ¿Qué pasó? ejercieron una influencia trascendental tanto en el campo de la psicología como en el de la educación. Ahora repasemos algunas ideas claves para entender la teoría de Piaget. En primer lugar, tenemos la cognición. La cognición hace referencia a los procesos internos de la mente que conducen al conocimiento. Algunos de estos procesos mentales son la memoria, la simbolización, la categorización, la solución de problemas, la fantasía e incluso los sueños. Piaget concebía a la cognición humana como una red de estructuras mentales
las cuales eran creadas activamente por el individuo en un constante esfuerzo por dar sentido a las experiencias. Son estas mismas estructuras mentales a las que Piaget denomina esquemas. Un esquema puede definirse como un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. Estos tienden a cambiar con la edad y sufren sus mayores cambios en la infancia. Por otra parte, la creación y modificación de esquemas permite generar nuevos conocimientos. Para que los esquemas cambien y se produzcan nuevos conocimientos, son necesarias ciertas funciones intelectuales. La primera de ellas es la adaptación. La adaptación es una de las funciones intelectuales que permite el cambio de esquemas. Esta implica la construcción de esquemas a través de la interacción directa con el entorno. Además, la adaptación está constituida por dos procesos que se complementan el uno al otro, y estos son la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Por ejemplo, si un niño va al zoológico y ve por primera vez a un camello, tendrá que buscar algún esquema que ya posea para identificar a ese animal nuevo. Lo más cercano que podría encontrar es el esquema caballo, ya que ambos animales comparten ciertas características, tales como su altura, pelaje y forma de caminar. Como consecuencia, el niño llamará al camello caballo, debido a que es lo más similar que pudo encontrar en sus esquemas. Por lo tanto, incluirá la figura del camello a su esquema existente de un caballo. Pero si un adulto lo corrige o él mismo realiza una observación detallada, pronto notará ciertas diferencias que impiden que este nuevo animal encaje completamente en el esquema de un caballo. Y es allí donde entra en juego el segundo proceso de la adaptación, el cual es la acomodación, y que consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación. Siguiendo con el ejemplo del camello, el niño puede notar que además de las similitudes en altura, pelaje y manera de andar, puede encontrar ciertas diferencias, como por ejemplo el largo de la cola, el sonido que producen y la típica prominencia que poseen los camellos en su espalda y que los caballos no. En base a esto, crea un nuevo esquema para el camello y lo separa de su esquema de caballo. Otra de las características importantes de la teoría de Piaget son las etapas del desarrollo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo consistía en una reorganización progresiva de procesos mentales como resultado de la Cuando adquiere esa característica, o sea, cuando adquiere el conocimiento de que el camello no es un caballo, es diferente al caballo, y adquiere, llega a conocer, además de las diferencias, el nuevo nombre, ahí se produce un proceso de equilibración. Ahí están las etapas por las que se pasa cuando uno incorpora un nuevo conocimiento. ¿Sí? ¿Se entendió eso? No, profe, la acomodación está explicando usted. No lo entendí. El equilibrio, una vez que se recibe un esquema nuevo, se trata de, se trata de comparar con los esquemas previos. Era, ve a un camello y primero dice, es un caballo. Pero se da cuenta de que hay diferencias entre el camello y el caballo. Entonces comienza la observación, la pregunta, la investigación acerca de qué pasa que no es lo mismo, por qué no es lo mismo, hasta que llega la incorporación de esas nuevas características que dicen, esto no es un caballo, es otra cosa. Y descubre o incorpora, porque otra persona le dice que ese nombre nuevo es camello para ese otro animal que tiene algunas cosas parecidas, pero muchas diferencias con el caballo que ya conocía. Bueno, ahí cuando incorpora el concepto de camello, se produce lo que se llama la adaptación. Ahora ya conoce al caballo y al camello, y está en condiciones de conocer otros mamíferos. Ese equilibrio que logra le permite
seguir incorporando otros aprendizajes, otros conocimientos. ¿Ahí está mejor? Sí, profe, buenísimo, gracias. Bueno, vamos a seguir. ¿El resto? ¿Va bien? Yo lo entendí bien, Sí, profe. sí, yo también. Entendí, Yo profe. entendí bien. Bueno, Sí, profe. sigamos adelante entonces. Ustedes también pueden decir, interrumpir el video y preguntar, ¿eh? No es necesario que sea yo la que lo interrumpe. Ustedes me dicen y yo lo paro. Maduración biológica y la experiencia. Por esa razón, propuso una serie de etapas de desarrollo marcadas por cambios cualitativos. Estas etapas tienen además dos características importantes. La primera es que son invariables. Esto quiere decir que siempre ocurren en el mismo orden. Ninguna puede ser omitida. La segunda es que son universales, ya que se presentan en los niños de cualquier parte del mundo. Sin embargo, hay que considerar que muchos factores, tanto hereditarios como ambientales, pueden afectar la velocidad con que cada niño supera cada etapa. La primera etapa que describe Piaget es la etapa sensorimotora, la cual abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. Una de las características más sobresalientes de esta etapa es el egocentrismo, lo cual impide al niño distinguir entre su propia perspectiva y la perspectiva de otros. Otra característica importante es el uso de reacciones circulares, las cuales implican tropezar con una nueva experiencia provocada por la actividad motora del niño. Esta es circular, ya que el niño intenta reproducir una y otra vez el acontecimiento, permitiéndole crear y adaptar sus primeros esquemas. El mayor logro de esta etapa es la permanencia del objeto, que consiste básicamente en comprender que un objeto sigue existiendo aun cuando no esté a la vista. Para ello requiere la capacidad de formar una representación mental, es decir, un esquema del objeto. Debido a que la diferencia entre un recién nacido y un niño de 2 años es tan amplia, Piaget dividió esta etapa en 6 subetapas, las cuales veremos a continuación. La primera subetapa es la de los esquemas reflejos, la cual abarca desde el nacimiento hasta el primer mes. Durante este periodo, el recién nacido utiliza conductas reflejas para responder de manera indiscriminada a cualquier estímulo exterior, como por ejemplo, al tocar la mejilla del recién nacido, este responderá haciendo uso de su reflejo de succión, buscando alcanzar el dedo con la boca. O al entrar en contacto con la palma de su mano, este la cerrará haciendo uso de su reflejo de prensión. Otra característica de esta subetapa es el egocentrismo sensoriomotor, el cual implica no comprender que uno es un objeto en un mundo de objetos. La siguiente subetapa es la de las reacciones circulares primarias, la cual abarca desde el primer mes al 4.º mes de vida. Durante esta subetapa el niño empieza a realizar conductas voluntariamente para repetir acciones que le resulten placenteras, como por ejemplo golpear un objeto cercano o succionarse los dedos. Estas reacciones son llamadas primarias ya que están dirigidas sobre sus propios cuerpos y motivadas por necesidades básicas. La siguiente subetapa es la de las reacciones circulares secundarias, la cual abarca desde el 4.º al 8.º mes aproximadamente. En esta subetapa, los bebés repiten acciones placenteras que no solo involucran su propio cuerpo, sino también objetos, gracias a que comienzan a desarrollar ciertas habilidades como poder alcanzar, tomar y manipular objetos. Por otra parte, en esta etapa también hay una mejor imitación de las conductas de los otros. La cuarta subetapa es la de la coordinación de las reacciones circulares secundarias, la cual abarca de los 8 a los 12 meses aproximadamente. En esta etapa se producen 2 nuevos importantes cambios cognitivos. El primero es que los niños pueden realizar conductas intencionalmente con un fin, gracias a la adquisición de suficiente práctica con una diversidad de esquemas que pueden coordinar deliberadamente. Esto, sumado al segundo logro, que es la comprensión de la permanencia del objeto, les permite buscar objetos escondidos voluntariamente. Otros adelantos son una mejor anticipación de acontecimientos e imitación de conductas más complejas, como por ejemplo bailar al sonar una cierta melodía.
Luego tenemos la subetapa de reacciones circulares terciarias, la cual abarca desde los 12 a los 18 meses aproximadamente. En esta subetapa, los niños ya no repiten conductas que le lleven a resultados familiares, sino que buscan nuevos resultados introduciendo variaciones, lo que les permite resolver mejor problemas sensorimotores, como poder colocar una pieza en una abertura de la misma forma. Por otro lado, hay una comprensión más avanzada de la permanencia del objeto, lo que les permite buscar objetos escondidos en más de un lugar. Let's try something harder. Can you do that? Okay, watch. 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 Okay. Woo! Woo! Oh. Oh. Finalmente, el egocentrismo sensorimotor desaparece, por lo cual los niños se distinguen del mundo que los rodea. Finalmente está la subetapa de representación mental, que abarca desde los 18 meses hasta los 2 años aproximadamente. En esta subetapa, los niños desarrollan la habilidad de elaborar representaciones mentales, es decir, imágenes internas de objetos ausentes y acontecimientos pasados, lo que les permite resolver problemas a través de medios simbólicos en lugar de una conducta por acierto y error. Por otra parte, la comprensión de la permanencia del objeto avanza más, por lo cual los niños alcanzan a comprender que los objetos pueden moverse cuando están fuera de su vista, lo cual les permite buscar un objeto en varios lugares hasta encontrarlo. Además, la representación posibilita la capacidad de imitación diferida, que es la habilidad de recordar y copiar conductas de modelos que no están presentes en el momento. Esta a su vez posibilita el juego simbólico, el cual consiste en representar actividades familiares. Etapa preoperacional. Esta etapa, que va entre el nacimiento y los 2 años, fíjense qué rica en aprendizaje para cada uno de nosotros es, que se pasa de haber llegado al mundo simplemente con unos pocos reflejos que nos permiten sobrevivir, hasta que en esos 2 años se incorpora el movimiento, la caminata, en principio al año aproximadamente, y luego el inicio del lenguaje. Miren cuánto mi gato va a sacar la cámara en cualquier momento. Cuánto se incorpora a la vida, a nuestra vida, en esos 2 años primeros. Impresionante es eso. Por eso es que Piaget va recorriendo ese camino y lo va describiendo a través de estas pequeñas etapas, subetapas le llama, en la que va marcando determinadas características que se van incorporando a la vida de los infantes. Y es tan valioso que la etapa sensorio-motriz termina cuando se empieza a incorporar al mundo a nuestra vida, que es cuando se empieza a realizar lo que se llama el juego simbólico. El juego simbólico es cuando los chicos empiezan a ponerse, por ejemplo, una bolsa en el brazo y dicen, me voy a comprar como mamá o como papá. O buscan una carpeta y dicen, voy a trabajar como trabaja mamá. Ese es el juego simbólico, la representación de algo importante en su vida, que es lo que hacen las personas más cercanas, los que los estimulan al conocimiento, a acercarse al mundo. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta? No, profe. Avanzamos. Esta etapa abarca desde los 2 hasta los 7 años aproximadamente. Las principales características de esta etapa son las siguientes.
En primer lugar tenemos el egocentrismo preoperacional. Los pensamientos y comunicación en los niños son típicamente egocéntricos, es decir, sobre ellos mismos. Esto es debido a la incapacidad de ver una situación desde el punto de vista ajeno. Por lo tanto, el niño asume que las otras personas ven, oyen y sienten igual que él. Es por esto que cuando un niño juega a las escondidas, se esconden ocultando solo partes de su cuerpo, bajo la creencia de que si ellos no pueden verlos a los demás no podrán verlos a ellos. El juego. Durante esta etapa los niños usualmente desarrollan el juego Sofi, paralelo, tenés el micrófono abierto. ya que juegan en una misma habitación, pero no entre ellos. Cada uno se encuentra en su propio mundo. Por otra parte, su conversación es egocéntrica, ya que el único propósito del habla es externalizar los pensamientos del niño en vez de comunicarse con otros. Además, el niño no ha adquirido aún las funciones sociales ni las reglas del lenguaje. Juego simbólico. Los niños juegan a ser alguien que no son y suelen utilizar objetos que simbolicen cosas de la vida real. El juego simbólico ayuda al niño a construir representaciones más sofisticadas del mundo. En el transcurso de esta etapa el egocentrismo disminuye y el niño gradualmente comienza a disfrutar de la participación de otro niño en sus juegos. Animismo. Es la creencia de que los objetos inanimados, como por ejemplo los juguetes, tienen intenciones y sentimientos humanos. Esta creencia va desapareciendo gradualmente durante esta etapa hasta comprender que solo los animales y las plantas están vivos. Una de las limitaciones de esta etapa es la ausencia de la conservación. Por lo tanto, aun luego de contar 2 filas de fichas una por una, cuando se separan las fichas de una de las filas, el niño sigue considerando que la fila con fichas separadas es la que tiene mayor cantidad. Y ahora, ¿dónde hay más? ¿Acá arriba o acá abajo? Acá abajo. La siguiente etapa es la de las operaciones concretas, que abarca desde los 7 a los 11 años aproximadamente. Esta etapa es considerada como una Esto les quería comentar y no veía el mouse. Como ven acá, les está diciendo que la conservación de la cantidad es algo que todavía no está adquirido. Tampoco la conservación de la materia. Por eso les muestra estas 2 filas de objetos que para la mirada nuestra de adultos... ¿Dónde hay más? ¿Acá arriba o acá abajo? Acá abajo. Para nuestra mirada, esos objetos, por más que los cambiemos de lugar o de disposición, van a ser siempre los mismos. Porque lo primero que hacemos, ¿qué es? Contarlos, pero Claro. creo que eso es lo que hablaba hace un rato, en un paso atrás de los niños, que ellos van asimilando las situaciones y conectando cosas, y ahí él está como sacando sus conclusiones de que es más cantidad porque parecen más nomás, porque están Claro, más porque aplicados. ocupan más espacio, porque están Claro. más separadas las fichas. Bueno, eso tiene que ver con que todavía no pueden volver atrás con su pensamiento, o sea, se llama reversibilidad. Todavía no pueden hacer ese proceso en el que, por más que las fichas cambien la disposición o cambien el espacio que ocupan, siguen siendo las mismas, porque la cantidad es lo que importa. En ese momento, para ellos es más importante el espacio que ocupan que la cantidad de fichas que están viendo. Por eso en esa etapa todavía no se pueden iniciar en las operaciones matemáticas, la suma, la resta. ¿Mm? Ahí seguimos. La siguiente etapa es la de las operaciones concretas, que abarca desde los 7 a los 11 años aproximadamente.
Esta etapa es considerada como una transición entre el pensamiento preoperacional y el pensamiento de operaciones formales, que se presentan en los niños mayores. Marca el comienzo del pensamiento lógico u operacional, ya que el niño ahora es lo suficientemente maduro para usarlo, pero se limita a aplicarla solo a objetos físicos. De allí el calificativo de concretas. ¿Y qué ocurre aproximadamente entre los 6 y los 7 años? Es como cuando empiezan a tener más, no sé cómo decirlo bien con las palabras, profe, como se acomodan más cosas en sus cabezas y Sí, están claro. más conectando todo lo que les va pasando y ahí van haciendo enseñándole números, a contar, a sumar, a restar. Ahí está, claro. Aprenden a leer, a formar Es palabras. exacto, es cuando pueden aprender a leer y a realizar las operaciones concretas, sobre todo en principio la suma y la resta, la adición y la sustracción. ¿Sí? Por eso es que comienza la escuela primaria entre los 6 y los 7 años. Es el momento en que el pensamiento de los chicos está listo para recibir la información que les va a permitir acceder a la lectura, a la escritura y a las operaciones iniciales. También mejora su desarrollo social, lo que a su vez implica la disminución del egocentrismo del niño, alcanzando un mayor dominio comunicacional con sus pares. Los niños en esta etapa adquieren las siguientes habilidades cognitivas. Es cuando disfrutan mucho de los juegos cooperativos, de formar grupos para hacer actividades o bien para realizar deportes. Porque socialmente están más maduros para esperar, para encontrarse con el pensamiento de otros, para escuchar a los otros. Conservación. Los niños adquieren el concepto de la permanencia en cantidad o medida de sustancias u objetos, aunque se cambien de posición y su forma varíe. Los dos, la misma cantidad. Clasificación jerárquica. Es la habilidad para identificar las propiedades de categorías, relacionarlas entre sí. Miren este proceso que hace este nene. ¿Se dieron cuenta? No hubo consigna. Le entregaron las fotos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo? Puso los animales por un lado, las personas por otro y objetos por otro lado. Pero en principio separó animales por un lado y personas y objetos juntos. Y después solito se dio cuenta de que había otra clasificación que hacer, que las personas y las cosas eran diferentes y por eso las separa. ¿Sí? Pero sin ningún tipo de consigna, simplemente él, observando las fotos, determinó cuáles correspondía que estuvieran juntas. Seriación. Es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica. Operaciones espaciales. Estas operaciones tienen relación con las distancias, direcciones y relaciones espaciales entre los objetos, es decir, les permite a los niños tener una idea más clara de qué tan lejos está un lugar de otro
y también les resulta más sencillo recordar la ruta. La experiencia participa en este desarrollo y tanto la capacidad de usar mapas como la de comunicar información espacial mejoran con la edad. Claro, ya no necesitan medir todo con una regla. Saben que hay espacios que se miden de otra manera y se imaginan, pueden saber que las distancias grandes, las distancias de kilómetros o de 1 kilómetro, que ya es lejano a ellos mismos, se pueden medir con las unidades de medida. ¿Mm? No está todo limitado a lo concreto y cercano. Empiezan a ampliar su mundo. Etapa de las operaciones formales. Esta es la etapa final del desarrollo cognitivo, la cual abarcará desde los 11 años en adelante. En esta etapa los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Las habilidades cognitivas que los niños adquieren durante esta etapa son las siguientes. En primer lugar tenemos el razonamiento hipotético deductivo, el cual implica que los niños adquieren la capacidad de, a partir de casos particulares o específicos, llegar a deducir conclusiones generales. A esta edad empiezan a resolver problemas más complejos y abstractos. En la actividad realizada se le pidió a un adolescente de 17 años reordenar distintas frases y colocar la inflexión genitiva en el lugar correcto. El objetivo de la actividad es que pensara en todas las hipótesis posibles que pueden surgir durante este ejercicio hasta descubrir cuál es la respuesta correcta. Luego tenemos el pensamiento proposicional. Con él los adolescentes pueden evaluar la lógica de las afirmaciones verbales sin hacer referencia a las circunstancias del mundo real. Los adolescentes entienden plenamente y aprecian las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. Se realizaron 2 actividades que requerían evaluar la lógica de oraciones. En la primera, debía encontrar la expresión correcta teniendo como evidencia que una de las opciones es incorrecta. En la otra, debía identificar errores gramaticales y semánticos en las oraciones. En ambas actividades acertó en la mayoría de las respuestas. Otra de las actividades realizadas fue preguntar al adolescente qué había hecho el día anterior y qué haría si ganara la lotería. Yesterday I woke up at 6 a.m. in the morning and had breakfast. From 7 a.m. to 11 a.m. I studied history and then I went to Regatas Club for my karate lessons. If I win the lottery, I will buy a Mercedes car for me and a Mercedes car for my father. And also I will travel to Germany and Italy. Contrastando el uso de la lengua en sus respuestas, pudimos observar una correcta selección en los tiempos verbales e inflexiones necesarias para cada tiempo. Luego tenemos el egocentrismo operacional formal, el cual se da cuando los adolescentes solo reconocen lo que a ellos les preocupa, y existe una incapacidad de reconocer los objetos y acontecimientos que preocupan a los demás. Mientras los adolescentes imaginan qué es lo que los otros deben estar pensando, aparecen 2 imágenes distorsionadas de la relación entre sí mismo y el otro. Primero, la audiencia imaginaria, que hace referencia a la conciencia exagerada de los adolescentes que se refleja en su convencimiento de que despiertan en los demás un interés igual al que sienten por ellos mismos. La audiencia imaginaria da lugar a comportamientos que atraen la atención, es decir, constituye un intento de ser notado y visible, el centro de atención. En segundo lugar, está la fábula personal, la cual es la parte del egocentrismo en el adolescente que da lugar a que el adolescente se considere único e invulnerable. La impresión de ser único les lleva a pensar que nadie puede entender sus sentimientos. La influencia de las ideas de Piaget en la psicología del desarrollo fue de gran importancia, ya que cambió la forma en la que se concebía el mundo de los niños, como así también los métodos para estudiar la infancia. Asimismo, fue una inspiración para muchos de los que vinieron luego y tomaron sus ideas como bases para nuevos estudios. Es así que las ideas de Piaget generaron una enorme cantidad de investigaciones que aumentaron nuestro entendimiento del desarrollo cognitivo. Finalmente, resulta importante destacar
que a lo largo de los años tanto sus ideas como sus métodos no solo fueron ampliadas, sino también en muchas ocasiones refutadas, gracias a nuevas investigaciones en el campo del desarrollo cognitivo. Bueno, ¿qué les pareció? Muy interesante. Está Sí. bueno, profe, porque como que de lo más complejo lo pasa a lo más explicado o sintetizado lo más posible. Y como que va usando términos que son muy cotidianos en la vida de hasta hoy en día. Ajá, sí. Sí, sí, plantea muchos ejemplos, por eso elegí este video, porque hay muchos en YouTube, pero este me pareció completo en cuanto a la descripción y bastante claro. Lo único que no me gusta tanto es que es muy veloz en la explicación. Pero bueno, acá les queda y ustedes pueden volver a verlo las veces que lo necesiten para sacar cosas que les sean útiles. Un detalle, antes de que nos vayamos al corte. ¿Vieron al nene que hizo la seriación y la correspondencia con las fotos? ¿Qué detalle tenía? A ver. Argentino. Un desafío de observación. Una camiseta de Argentina. Argentina. Sí. Pero ¿qué detalle tenía esa camiseta? A ver a los deportistas. ¿La 10? No, no sé si tenía el 10. ¿Era la del Pipe Wayne o no? No sé de quién era. Eso sí que no lo vi yo, ¿eh? Perdón. Pero hoy sí hay otro detalle. A ver, a ver, a ver. Desafío. Piensen. Fue presente acá, recién llegué. Sí, Sergio, ya vi que estás presente. ¿Qué ibas a decir? ¿Me pueden mostrar la camiseta para ver? Se los digo yo. Tenía 2 estrellas. Era anterior al mundial. Hice trampa porque yo lo vi varias veces, así que. Pasó muy rápido como para ver ese detalle. Fan de Messi, fan de Messi. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muchachada, son las 3:10. Hacemos un cortecito y después seguimos con la clase. Dale, profe. Dale, Profe, profe. y 20 y 20 o y cuarto nos volvemos a Y aprender 20 nos vemos de nuevo. ¿Está bien? Bueno, de una. Bueno, Profe, sí. ¿Quién dijo, Yo tengo profe? una duda. Dale, dime. A nosotras con María José nos corrigió el trabajo de las películas y nos Ujú. dijo que teníamos que hacer la reentrega y poner la bibliografía. ¿A la bibliografía se refiere a los enlaces de las películas? A la bibliografía es a los textos que utilizaron y a las películas, las dos cosas, sí. Igual si quieren después Ok, charlamos más de eso, ¿eh? Así dale, aclaramos algunas dudas. dale. Gracias, profe. Dale. Ahí está. A mí me interesa que más allá de la nota, ustedes puedan
construir su propio aprendizaje de todas las propuestas que tiene la materia para con ustedes. Entonces, la devolución siempre tiene una justificación, o mejor explícito es, la nota siempre tiene una justificación. Por eso me tomo mi tiempo para hacerles las devoluciones, ¿sí? Ténganme un poquito de paciencia, porque ustedes son muchos y quiero darles a cada uno la devolución que corresponde. Lo que estuve viendo es muy buenos análisis realizados con las películas. O sea, cuando les digo son pertinentes las relaciones que establecen, ¿eso se entiende? Eso quiere decir que, bueno, ¿ven? Como dicen por ahí, preguntando se llega a Roma, ¿no? Bueno, eso significa que pudieron relacionar bien aquello que leyeron en el texto, sea una de las características del constructivismo, una de las características del conductismo, alguna de las características de la escuela renovada o de la escuela tradicional. Ustedes pudieron establecer una relación directa y pertinente, o sea, correcta, con el ejemplo que usaron. ¿Sí? Así que en ese sentido encontré en todos los que leí eso, una pertinencia de lo que escribieron. En este caso, también tengo que estar atenta a la forma en que lo presentaron. Por eso, cuando no respondía a esa forma, les digo, vuelvan a enviarlo y tengan en cuenta que tiene que tener la introducción, el desarrollo, la conclusión y la referencia bibliográfica. Y busquen, sea en el Power que les mandé, o sea en la página de internet de las normas APA, bien la explicación de cómo se cita en una referencia bibliográfica o en una bibliografía. Siempre tengan en cuenta eso, que es importante. Y acuérdense también de los márgenes. Hay algunos que pudieron colocar encabezados con algunos logos, con los logos que utilizan en la facultad habitualmente. Eso es un detalle que queda bien y está bárbaro que lo puedan hacer, pero al que no lo hace no le quita nota. Quiero que entiendan eso, porque también el ensayo es un ensayo. Están empezando a producir sus propios textos académicos. Y entonces es importante que cumplan con las consignas que les damos, pero hasta ahí. O sea, si ustedes se animan a más, bienvenido sea. Pero aquellos que no se animan a más, no tienen una menor calificación porque no se animaron. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro. ¿Alguna otra cosa que nos quieran contar, que quieran compartir con los compañeros respecto de las dificultades o de lo fácil que les resultó? También pudo haber sido muy fácil, ¿por qué no? Profe, estaba lavando los platos, por eso no sé qué estaban hablando antes. No, nada, Fernanda, estábamos hablando de los trabajos de la clase 7 y 8, que hay que presentarlas solamente en la clase 7 porque en la 8
No se puede, Ah, sí, sí, lo había no dicho hay usted, creo que la espacio, clase pasada igual. sí. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentarme? ¿Alguien está muy ansioso por tener la devolución del trabajo? ¿No? ¿Están todos tranquilos? Bueno, qué Nosotros, bueno. nosotros con Nico tenemos que revisar la referencia bibliográfica nomás, así que, Mm, bueno, y un par de cositas, ¿no? Pero estamos bien. estamos bien, bueno, bueno, muy bien. Ah, tengan en cuenta también una cosa que vi en alguno, no sé si en la comisión de ustedes o en otras, porque estuve mirando los de las tres. Tengan en cuenta los márgenes, ¿sí? En el documento. Que los márgenes son los que marca 2,54 en los 4 márgenes. Bueno, y otra cosa que quiero preguntarles es si se quedaron pensando o si de pronto tuvieron algún recuerdo en la semana respecto del cuento que leímos en el encuentro anterior. Ignacio enseguida dice que no, no quiere que nos, nos metamos en ese tema, me parece. Hacémoslo para la siguiente clase. Bueno. Bueno, no, en realidad, Yo, tipo, el cuento lo vi como que al principio era como conductista y después pasó como ajá, al constructivismo, porque lo dejó de ser como libre con sus conocimientos. ujú, Eso bien, me quedé pensando. lo relacionaste directamente con los contenidos que estuvimos viendo. Bien, muy bien. En realidad mi intención no era esa, ¿eh? De tanto leer yo me quedo. Muy bien, pero está bárbaro eso. Este, Mi intención era distenderse un rato, escuchar eh, algo que tiene que ver más con la sensibilidad que con otra cosa, y después el trabajo lo hacen ustedes, o el trabajo lo hace el cuento en ustedes. Este, bueno, volviendo al tema, una cuestión que marca la, la clase 10 es que a lo largo del desarrollo de la clase, lo que nos muestra es algo que tiene que ver con el final del video que estuvimos viendo. Vieron que antes de terminar el video dice que, disculpen chicos, el desarrollo teórico de Piaget fue muy importante para, para el conocimiento de todos nosotros acerca de cómo conocemos, pero que no terminó ahí, sino que se siguió investigando, se siguió haciendo pruebas y con el tiempo algunos teóricos cuestionan o critican algunos descubrimientos a los que llega Piaget. Y lo que marca el texto teórico que van a encontrar en la clase 10 es que después de desplegar las características de cada estadio, de cada invariante funcional, yo se los digo con las dos palabras para que vayan incorporando esos términos y no se asusten cuando encuentran palabras que son un poco más complejas, ¿sí? Decir estadio, decir invariante funcional es exactamente lo mismo. Bueno, después de cada desarrollo de los estadios, hay una evaluación crítica que se hizo a posteriori.
El tema es que ya estamos casi a 20 minutos de terminar la clase, y si nos ponemos a revisar eso en este momento, no vamos a poder compartir entre todos lo que vamos pensando. Pero, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, entre todos, leer algunas de esas críticas que se hacen y pensarlas juntos. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, me profe. parece bien. Sí, profe. Bueno, yo voy a compartir la clase y si alguien tiene ganas de leer, la leemos. No la tengo acá, tengo que volver a cargarla. Tengan paciencia. Ahí estamos. Ahora sí, podemos compartir. Bueno, hay un video muy largo acerca de la conservación de la cantidad y de la materia, pero es bien largo y dura casi una hora, así que lo pueden ver tranquilos en casa cuando tengan ganas. Y cuando empieza, podemos tomar el último de los estadios, o cuál les interesaría que compartamos. A ver, ¿qué etapa? ¿La preoperacional? ¿Las operaciones concretas? ¿O las operaciones formales? ¿Cuál quieren que veamos? Formales, profe. La Sí, última. la última. Bueno, vamos a verla. Acá estamos. Bueno, a ver. ¿Quién comienza la lectura? Vamos a mirar. ¿Ven? Miren. Acá tenemos la descripción de la etapa, las características del pensamiento formal y al final la evaluación crítica. ¿Por qué planteamos esto de la posibilidad de la evaluación crítica? Porque el conocimiento siempre es provisorio. Eso es la capacidad que tiene la ciencia de seguir avanzando. Con las herramientas que tenemos, o que tienen los científicos, llegan a determinadas conclusiones, pero con el tiempo, las nuevas herramientas, las nuevas posibilidades, puede llegar a modificarse o incluso a veces a dejarse de lado ese conocimiento. Bueno, acá en la clase lo que se volcaron fueron algunas críticas que se han ido haciendo en los últimos años a los desarrollos alcanzados por Piaget. Bueno, ¿quién nos lee?
¿Quiere que lea? Si me Dale, escuchan. Vicky, sos la valiente siempre. Etapa de las operaciones concretas. En Formales, este, formales. perdón, Formales, Vicky, la última. perdón, No, tranquila. me quedé arriba, perdón. Ahí busco, acá está, porque de la compu me cuesta Está leerlo. bien, claro. Etapa de las operaciones formales. Ujú. Esta es la etapa final descrita por la teoría de Piaget e implica un aumento en la lógica, la capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y una comprensión de las ideas abstractas. En esta etapa, las personas son capaces de distinguir múltiples soluciones potenciales a los problemas y pensar más científicamente sobre el mundo que los rodea. El estadio de las operaciones formales es la última de las 4 etapas de la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo. Comienza aproximadamente a partir de los 12 años y abarca hasta la adultez. Coincide con el inicio de la adolescencia y el inicio de la inserción en el mundo de la adultez. A medida que los adolescentes entran en este periodo, adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta, manipulando ideas en su mente, sin depender de la manipulación concreta del objeto. Indel y Piaget en 1958 opinaron eso. Esto implica que él o ella pueden realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, usar el razonamiento abstracto e imaginar el resultado de acciones particulares. Un ejemplo acerca de la distinción entre la etapa operativa concreta y la formal es la respuesta a la pregunta: si Ana es más alta que Luisa y Luisa es más alta que Carmen, ¿quién es la más alta? Este es un ejemplo sobre razonamiento inferencial, el cual es la capacidad de pensar sobre asuntos que el individuo no ha experimentado en la vida real y poder sacar conclusiones a partir de su pensamiento. Una persona que necesite realizar un dibujo o emplear objetos se encuentra aún en la etapa operativa concreta, mientras quienes ya son capaces de inferir la respuesta en su mente están utilizando el pensamiento operacional formal. Exacto. ¿Quiere Esto que es siga? lo que todos nosotros tenemos. Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, establecer las relaciones entre lo que vieron en las películas y los textos que trabajaron en la clase. Porque son capaces de pensar a partir de imágenes y de textos y relacionarlos entre sí sin la necesidad de estar viviendo lo que se vivió en las películas o viviendo aquello que dicen los textos. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿podemos seguir adelante? ¿Quiere seguir alguien más además de Vicky? Profe, ¿sigo yo? Dale, muy bien. Pensamiento operacional formal. Ujú. El razonamiento deductivo hipotético. El razonamiento Estas son hipotético las del formas que deductivo. presenta el pensamiento operacional formal. Por un lado, el razonamiento deductivo hipotético. Muy bien, adelante, dale. El razonamiento hipotético deductivo es la capacidad de pensar científicamente a través de la generación de predicciones o hipótesis sobre el mundo para responder preguntas. El Ujú. individuo abordará los problemas de una manera sistemática Sistemática. y organizada, más que a través del ensayo y error. Ujú. El pensamiento abstracto.
Las operaciones concretas se llevan a cabo en objetos mientras que las operaciones formales se desarrollan a partir de ideas. El individuo puede pensar que los conceptos hipotéticos y abstractos sobre los cuales no necesariamente ha experimentado directamente. El pensamiento abstracto es importante para planificar el futuro. Claro, podemos imaginarnos cómo va a ser nuestra vida cuando terminemos esta carrera y planear a qué área de la educación física van a dedicarse, por ejemplo. Eso es posible ahora que ustedes ya están en condiciones de que su desarrollo haya llegado al pensamiento formal o pensamiento abstracto. Sigamos. ¿Sigo yo, profe? Dale. ¿Qué evidencia apoya el estudio de las operaciones formales según Piaget? Piaget, en 1970, ideó varias pruebas para comprobar el pensamiento abstracto de la etapa de las operaciones formales. Uno de los más simples y conocidos fue el problema del tercer ojo. Las personas pequeñas se les preguntó en qué parte del cuerpo pondrían un ojo extra, si pudieran tener un tercero y por qué. Según, no sé cómo se dice, Schaffer. Schaffer, en 1988, cuando realizó dicha pregunta a personas de 9 años aproximadamente, sugirieron que el tercer ojo debería estar en el frente. Sin embargo, las de 11 años de edad fueron más creativas. Por ejemplo, sugirieron que el tercer ojo tendría que estar en la palma de la mano. Sería útil para ver el otro lado de las esquinas. El pensamiento operativo formal también se ha probado experimentalmente empleado la tarea del péndulo. Hindel y Piaget en Ingelder y Piaget en 1958. Eso está en un libro de Piaget, Piaget-Ingelder se llama. El Dale, método seguí. implica usar la longitud de un hilo y un conjunto de pesos. De Las pesos. personas participantes tuvieron que considerar tres variables: la Tres longitud variables. la longitud de la cuerda, el peso del objeto y la fuerza o impulso que se le imprime. La tarea consistía en averiguar qué factores es importante para determinar la velocidad y la oscilación del péndulo. Las personas participantes pueden manipular diferentes variables, cambiar la longitud de la cuerda del péndulo y aumentar o disminuir el peso. Pueden medir la velocidad del péndulo contando el número de oscilaciones por minuto. Para encontrar la respuesta correcta, los participantes tienen que comprender la idea básica del método experimental, es decir, cambiar la variable a la vez. Una Por variable ejemplo, a la vez. intentar diferentes longitudes con el mismo peso. Si un o una participante intenta manipular diferentes longitudes con diferentes pesos, es probable que llegue a la conclusión errónea. Quienes ya han alcanzado la etapa operacional formal resuelven la tarea de forma sistemática probando una variable a la vez, como variar la longitud de la cuerda, para comprobar su efecto. Sin embargo, las personas más pequeñas que aún no han alcanzado este estadio suelen manipular las variaciones al azar o cambiar dos variables simultáneamente. No tienen método. Piaget concluyó en el enfoque sistemático, indicaba que los niños o niñas pensaban lógicamente en abstracto y podían inferir
las relaciones entre los objetos. Estas son características del estudio de las operaciones formales. Ujú. Muy bien. Aquellos que pueden seguir un método sistemático para alcanzar una conclusión son quienes están en el tiempo de las operaciones formales o las operaciones abstractas. Y acá llegamos a lo que se llama la evaluación crítica. A ver, ¿quién quiere leerla? Leo yo, profe. Dale. Evaluación crítica a la etapa de las operaciones formales. Aquellos psicólogos que han replicado esta investigación o han empleado problemas similares, generalmente han encontrado que no pueden completar dicha tarea con éxito hasta que son algo mayores. Robert Ziegler, 1979, le proporcionó a algunas personas pequeñas una tarea con una viga de equilibrio en que fueron colocados unos discos en cada extremo del centro de equilibrio. El investigador cambiaba el número de discos o los movía a lo largo de la viga, solicitando cada vez que la persona predijera hacia dónde iría el balance. Ziegler estudió las respuestas dadas por las personas pequeñas a partir de los 5 años, concluyendo que su desarrollo cognitivo sigue la misma secuencia y por lo tanto reflejan las conclusiones a las que llegó Piaget. Al igual que Piaget, Ziegler descubrió que con el tiempo las personas pequeñas eran capaces de tener en cuenta la interacción entre el peso de los discos y la distancia desde el centro, y así predecir exitosamente el punto de equilibrio. Sin embargo, esto no ocurrió hasta que los participantes tenían una edad entre 13 a 17 años. Ziegler, al contrario que Piaget, concluyó que el desarrollo cognitivo se basa en la adquisición y el uso de reglas en situaciones cada vez más complejas, más que en etapas. Es importante señalar que Piaget no consideró el desarrollo cognitivo de los niños como un proceso cuantitativo, es decir, no solo agregan más información a sus conocimientos existentes a medida que maduran, sino por el contrario. Piaget sugirió que hay un cambio cualitativo en cómo los niños piensan a medida que gradualmente avanzan a través de estas 4 etapas. Claro, la manera, o sea, no es que agregan conocimiento, lo que hacen es poder establecer más cantidad de relaciones. Y eso es perfeccionar el conocimiento. Dale, seguí. Por ejemplo, la persona a los 7 años... perdón. Sí, está bien. Sí. Por ejemplo, la persona a los 7 años no solo tiene más información sobre el mundo de la que tenía a la edad de 2 años, sino que experimenta un cambio fundamental en la forma como concibe el mundo. Claro, porque lo que pasa cuando termina estas etapas de desarrollo es que el mundo ya está incorporado a nosotros. Y entonces a partir de ahí podemos establecer más relaciones. Y podemos hacer relaciones mucho más complejas que en principio. Bueno, justamente en este estadio no hay una crítica puntual. Al contrario, lo que hay es una afirmación, ¿no? Este otro investigador llega a la conclusión de que en esta etapa, entre los 13 y los 17 años, es cuando se puede resolver situaciones siguiendo reglas y se pueden establecer estas relaciones más complejas. En los otros estadios, sí, hay otras críticas que ustedes van a poder leer y establecer, ¿no? Porque en algunas lo que comenta es que a veces los niños pueden
acceder al reconocimiento a la permanencia del objeto antes de los 8 meses, por ejemplo, en el periodo sensorio-motor. Piaget afirma que a los 8 meses es cuando pueden ir a buscar un objeto que está oculto, porque les interesa y porque saben que el objeto permanece. O sea, lo que pasa con eso es que ya llegan a pensar que el objeto no es parte de ellos, que es algo externo a sí mismos. Y que cuando no pueden verlo, ese objeto sigue estando. Y por eso está el estímulo de ir a buscarlo debajo de la mantita. Bueno, esa característica que Piaget da a los 8 meses, quienes critican, o no critican, hacen una evaluación crítica posterior a los estudios de Piaget, dicen que aproximadamente a los 5 meses ya los niños y las niñas están en condiciones de ese descubrimiento. Pero bueno, esto es lo que quería que hiciéramos, este ejercicio de ver estas adquisiciones y las adquisiciones posteriores, ¿no? Y cotejarlo con algunas adquisiciones posteriores a la mirada de Piaget, que es lo que plantea esta clase. Y si vamos a la actividad que nos corresponde para esta clase, vamos a volver a compartirla y vamos a mirarla, así revisamos la nueva tarea. Uy, no. Estoy haciendo lío de nuevo. Bueno, ¿quién tiene por ahí la...? Es la que sigue, profe. Esperen. Después de la grabación sincrónica está la actividad. Pero esa no es la... Espera. En esta actividad ustedes tienen que volcar... No. Experiencias propias y ¿Esa es la relacionarlas actividad? con ¿La clase estos 9? textos. ¿Cómo? ¿Esa de la 9 o la 10? Porque hay No, dos. la 10, la actividad de Ah, la listo. clase 10. Actividad 10. ¿Quién la tiene ahí a mano Yo la para tengo acá. compartirla? Dale, El Vicky, a ver. objetivo dice desarrollar un proceso reflexivo, crítico, sobre su propio proceso de aprendizaje. La actividad dice, punto 1, realizar un pensamiento reflexivo sobre lo cursado en general desde el inicio de la materia hasta el momento actual, en un primer momento para luego pasar al propio proceso de aprendizaje llevado hasta el momento. El punto 2 dice elaborar un escrito reflexivo, crítico, que manifiesta el resultado del pensamiento elaborado por este mismo espacio, no adjuntando un documento, sino escribiendo directamente en el espacio de entrega. De esta forma podrá visualizarse con mayor facilidad la retroalimentación directa a lo presentado. Bien. Y salen varias preguntas. Hay una guía para que se pongan a pensar. Sí, una guía de preguntas. ¿Quiere que las lea? No. Dale. Disparadores, dice. ¿Siento que he aprendido? ¿Cuánto siento que he aprendido? ¿Cómo me siento frente al aprendizaje en esta materia? ¿Cómo siento que ha sido mi desempeño? ¿Compromiso con mis aprendizajes? ¿Qué debería cambiar para aprender mejor o sentirme más conforme en mi proceso? ¿Qué destaco o valoro en mi trabajo y esfuerzo frente a esta materia? Y después Bien. dice que estos disparadores no son para contestarlo como un cuestionario, sino todo lo contrario, como una guía de ayuda para generar un proceso reflexivo. Ajá,
Muy bien. El proceso es personal e intransferible, Ujú, por lo cual no puede haber dos trabajos iguales o parecidos. tal Es cual. importante que se animen a escribir lo que sientan y cómo lo sienten, con toda la libertad que se animan a experimentar. No hay respuestas concretas, no, perdón, no hay respuestas correctas o incorrectas, solo las que respondan a los procesos desde la sinceridad con ustedes mismos. Ujú. Bien. Es un trabajo en el que se van a sentar a pensar qué y cómo aprendieron en estos meses de cursada. Y lo van a volcar en un papel, les iba a decir, en un espacio virtual. Así que, bueno, ahora acá estamos apelando a la plasticidad mental, porque salimos de un trabajo que tiene una fuerte estructura y ahora pasamos a una tarea que tiene mucha libertad. ¿Vieron? Bueno, eso es buscar que puedan tener muchas herramientas para elaborar sus palabras, sus discursos. ¿Profe, se tiene fecha límite o no? No le puse fecha, pero es de aquí a la semana próxima. Todavía no le puse la fecha. Vayan escribiendo y mandando al espacio. Bueno, muchachas y muchachos, hemos terminado por hoy. ¿Empieza su fin de semana? Sí, profe. Sí. Fin Bueno, de bueno. tareas, profe. Y sí, claro, siempre, eso siempre, Siempre para siempre hay todos. algo. No se crean que para mí también hay mucha tarea, ¿eh? Pero bueno, ordenémonos para poder tener resolución de tareas y un tiempo de disfrute también. ¿Sí? Bueno, buen fin de Dale, profe. semana, Nos vemos. pásenlo bien, Gracias. cuídense mucho del Gracias, profe. frío Fin de y nos vemos la semana. semana que Igualmente, profe, viene. que Hasta luego. descanse. Nos Chao. vemos, profe. Buen fin Buen de fin de semana. profe. Nos Gracias, vemos. Hasta gracias, luego. gracias. Profe. Sí, espera Fernanda que dejo de grabar. Ahí vamos.